Buena gente, en este caso vamos a hacer un proceso de diseño en base a la naturaleza, que era el segundo tipo de proceso de diseño que yo había tratado en uno de los videos que ya subí. En este caso tomé como temática la naturaleza en otoño, o sea, fotografías más bien de árboles, hojas o mismo las hojas. Entonces, lo primero que hice fue buscar en internet ciertas fotografías que me gustaran, que me atrayeran. Por ejemplo, esta del árbol, las de vista aérea y fotos de hojas que yo ya tenía, ¿no? Fotos no, en realidad las hojas que yo ya tenía guardadas. A partir de eso las acomodé en una hoja y empecé a dibujar. ¿Qué dibujaba? Y bueno, buscaba elementos que estuvieran en esas hojas, sea la forma de las hojas, la forma de esa luz que se ve entre los árboles, la forma de las ramas, algún sector o una textura, un diseño, no sé, a partir de distintos elementos que yo iba viendo, iba inspirándome y hacer bocetitos, ¿no? Pequeños dibujos que me tiraran ideas. Todas esas ideas no quiere decir que se fueran a realizar, sino que yo hice como una lluvia de ideas para poder elegir qué hacer. En ese caso, por ejemplo, es un colgante con unas piedritas. Seguía dibujando, pequeños bocetos, tiraba ideas, no me servían, las dejaba, empezaba otras. Así fue que hice. Esto es una hoja que hice en mi cuaderno de dibujos, como quien dice. Entonces, en algunas de las piezas las dibujaba desde varios puntos de vista. Por ejemplo, en esa, de arriba, frente, de costado. O, por ejemplo, en esta otra que estoy dibujando ahí, es de frente, como serían unas ramitas agarrando un círculo, y esa es la parte de atrás, de cómo sería el calado, para que la piedra tuviera luz o un diseño distinto, ¿no? Seguía haciendo pequeños bocetos, pequeños dibujos, elementos, cosas que me fueran a servir, cosas que capaz que no, que pudieran ser o de dije, de caravana, de pulsera, de broche. En realidad tiré como muchas opciones que quizá en otro momento me sirven, ¿no? Entonces, luego de tener esos bocetos, lo que hice fue empezar a pensar, bueno, y de todo esto, ¿qué puede llegar a ser chato? ¿Qué puede ser embutido? Entonces empecé a agregar sombras, luces, para que algo parezca un embutido, o empezar a definir un poco más las formas. De todos esos diseños que realicé, me quedé con uno. ¿Por qué me quedé con uno? Porque encontré que tenía una piedra en casa y dije, bueno, si yo tuviera que realizar uno, ¿cuál haría? Ese. Entonces, a partir de ese empecé a pasar en limpio ese diseño. Visto de frente, de costado y de atrás. ¿Bien? ¿Por qué esos 3 puntos de vista? Porque son los necesarios para poder saber la pieza en su complejidad, ¿no? Desde todos sus puntos de vista. Por ejemplo, de frente se vería parte del engarce, que me gustó que el engarce de la piedra fuera con la formita de la hoja. Del lado de atrás, para que a la piedra le pasara un poco de luz, porque es una piedra un poquito transparente, que queda más linda cuando pasa luz, un calado que tuviera también la forma de una hoja, ¿no? De costado para que tuvieran entrelazado. Ahora, también me puse a hacer un dibujo un poco más expresivo. En ese dibujo expresivo voy a agregar, además de las 3 dimensiones en un mismo dibujo, más detalles en donde se incluye el color y la forma, porque en esos otros yo veo nada más las formas. En este caso puedo llegar a ver también el volumen y con qué color de metal quedaría bien, ¿no? Entonces allí es que me pongo a jugar bastante con el color, a imitar la piedra para ver qué color me quedaría bien en el metal, ¿no? Yo resolví que el metal para mí, en este caso, podría ser uno dorado o un atón, oro, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con este dibujo mucho más expresivo? Y es mucho más fácil de visualizarlo. Si ustedes se dan cuenta, en el primer dibujo que hice en la hoja anterior era como más difícil de comprender qué era lo que yo estaba pensando. Sin embargo, en este uno puede visualizar mucho mejor el metal, ¿no? Entonces, ese sería el trabajo terminado. Gracias.